Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Hoy vamos a hacer un poco de Mathhammer con Soso Behemoth y a ver un poco, cómo podríamos enfocar un poco las listas y algo un poquito más elaborado. Va a ser obviamente más corto que el otro vídeo. Comentar también dos cosas. La primera, que los gigantes, fuera de Soso Behemoth, no cuentan por 20 miniaturas ni cosas así. De acuerdo, lo dije mal el otro día. Contaría solo por 5. Eso es una regla, aunque está en el War Scroll, pero la regla general, regla de lealtad, ya te dice que no lo puedes utilizar eso fuera de Sons of Behemoth. Y por otra parte, que no sé si lo comenté en el vídeo o no, King Brood es un héroe de renombre, por lo tanto no puede utilizar plegarias, no conoce plegarias genéricas, ¿de acuerdo? Al igual que no puede entender Flaming Weapon, por ejemplo, aunque lanza hechizos, pues las genéricas tampoco. Así que bueno, no sé si lo dije, pero simplemente por aclarar. Y vamos a ver un poco primero de Mathhammer. Así, esto es verlo un poco por encima. A lo mejor puede haber que haya algún error por ahí, porque al final son un montón de datos que hay que meter y bueno, las fórmulas. Pero bueno, esto para que veáis un poco pues el daño que hacen las miniaturas. En el caso de War Stomper puse lo que sería el perfil mínimo, es decir, el de ataques mínimo y luego el máximo. Se podría haber puesto una media quizás para que quede un poquito mejor. Y bueno, los daños en general bajaron un poco por el cambio de los perfiles. Hubo alguno que a lo mejor diré, bueno, este se mantuvo. Por ejemplo, Kraken Eater le tiene menos a la mitad de ataques, pero tiene el doble de el doble de daño. Sí, pero claro, si te metes Flaming Weapon, no es lo mismo dárselo a 4 ataques que a 8. Entonces, hay cosas aquí con los Man Cruiser, el daño adicional que ganan por los ataques en ciertas facciones y cosas así. Pues eso, claro, no es lo mismo con 4 ataques que si tienes 10 ataques como tenían antes. Entonces, ya no solo es que pierdan un poco de daño ahí, sino que lo pierden también cuando los buffas. Entonces, bueno, ahí eso, creo que hay una pequeña reducción de daño. Que luego se puede ganar algo de daño también con King Brood, porque te puede dar, bueno, hay diferentes formas de ganar daño. Pero King Brood, por ejemplo, te mejora el daño con la plegaria, un +1 un +1 a perforar. Sí. Bueno, si queréis ver la tabla con ese +1 a perforar, simplemente, si queréis ver, por ejemplo, el obelisco de King Brood, por ejemplo, si va contra salvación de 3, pues con el +1 a perforar, con ver el valor de la izquierda de salvación de 4, ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Eso os vale para las tablas. Y bueno, y aparte de esto vamos a ver también, bueno, a esto habría que añadir también, pero claro, es ya situacional, depende, o sea, situacional no, depende de la situación, de que se dé. Cuando cargas al 2+, hace las mortales, un D6 contra unidades normales, un D3 contra monstruos. Y luego las embestidas monstruosas, que también son interesantes, porque puedes hacer mortales. Y de hecho hay la embestida monstruosa contra unidades que tienen una herida o 2 heridas. Va a ser interesante, porque es un añadido que hay ahí. Salvo que tenga coraje 10, que es bastante difícil hacer que huyan miniaturas. Contra el resto, que tengan coraje pues 6, 7, cosas así. Es relativamente fácil poder matarle alguna miniatura. Y esto es interesante, porque es daño que no está dentro de estas fórmulas, pero que están ahí, tanto las cargas, embestida monstruosa, y hay un tercer daño que tampoco tenemos aquí reflejado, que es el terror, que está en su War Scroll, que no pueden tirar presencia inspiradora. Esos enemigos, o sea, eso de que matas 5 miniaturas o 6 y dicen, gasto punto de mando y no chequeo. Bueno, pues ahora vas a chequear. Y depende del coraje que tengas, a lo mejor ya empiezas a perder miniaturas. Es importante, contra ejércitos con poco coraje es muy duro. Un Iron Jaw te muere una miniatura y ya tienes que chequear. Con un 6 se te va una miniatura. Entonces, a poco que mates un poco, pues ya se nota. Y bueno, con otros ejércitos, pues también lo mismo. O sea, con todo. Pero con ejércitos con poco coraje se van muchos. Goblins ya, pero bueno, Goblins está como está. Entonces, bueno, importante eso. Hay daño ahí que no tenemos contabilizado, por lo tanto hay que tenerlo en mente. Y luego tenemos aquí, pues esto sería con +1 impactar. +1 impactar es una tabla bastante buena porque lo podemos dar con ataque total. Incluso, bueno, los Gatebreakers, entonces su tribu también tiene ese +1. Y bueno, hay varias formas de hacer ese +1. También una vez por batalla con el Beastmaster y todo esto, con el WAG. Pero me refiero sobre todo que es interesante porque no hay ningún arma que vaya al 2. Creo que recuerda que no había ninguna que era al 2. Por lo tanto, este buffo siempre lo tenemos. Lo digo porque esta última tabla es +1 impactar y herir. Vale, aquí diréis, bueno, pero herir, pero ¿dónde tienes ese +1 herir? Bueno, el +1 herir lo puedes tener, pues, por ejemplo, con el triunfo. Es más difícil conseguir este +1 herir, sí. Pero bueno, ya que estábamos en la tabla, pues vamos a ponerla completa. Y en el +1 herir, sí que por ejemplo, el Beastmaster le viene peor esta tabla que la anterior, por ejemplo,
porque él ya, el Menhir Club el arma principal, ya impacta dos, o sea, ya hiere a doses. Entonces realmente no se beneficia, así como otros sí que se benefician porque van a 3 estreses. Pero bueno, nada. Y simplemente estas tablas un poco para que lo tengáis ahí en mente. Que eso habría que añadir eso, en bestias monstruosas, con pisotón. Lo de, además, si lo haces con varios pisotón, más el otro de matar, de hacer que huyan miniaturas. Las propias habilidades, lo del agarrón y tirar, el Wall Stomper, etc. Hay cosas adicionales que aquí no tenemos. Pero, bueno, de eso se trata también. No sea solo matemática pura y dura. Y vamos un poco con las combinaciones y un poco así listas que se pueden ver. Obviamente todo esto habrá que testearlo. Y hay una cosa importante que es el encarnado, que no se sabe muy bien lo que va a pasar, si van a subir puntos, si van a cambiar reglas. Pero por ahora el encarnado, por lo menos en este momento que estoy grabando este vídeo, todavía no ha salido el Battle Scroll, que a lo mejor, bueno, ya no sabemos si va a salir o si ya habrá salido cuando esté subido el vídeo. Pero el encarnado es una opción que hay, es viable por ahora, por los 400 puntos, pero os digo, esto puede cambiar puede cambiar en breve. Entonces, bueno, yo simplemente lo nombraré. A ver, hay cosas que combinan bien, como por ejemplo el rasgo de Monstrously Toad, que te da 40 heridas. Es decir, esto ya sería sin tener en cuenta la tribu del Kraken Eater, es decir, esto genérico. Este rasgo, que tener 40 heridas, va muy bien con el artefacto genérico Glowy Shield of Protection, que te hace que ignorar Rend 1 y los 6 para salvar devuelven una mortal. Me parece, para mí, es el mejor artefacto del libro. Por una parte, te da protección, porque los enemigos que tienen Rend -1 pasan a tener Rend 0. Y de, bueno, pero si tienes Rend -2, es Rend -2 igual. Bueno, sí, pero ¿qué quieres? Si te puedes dar un +1 a salvar, defensa total, contra alguien que tenga Rend -1, es como si tuvieras un +2 a salvar, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que es un artefacto muy bueno, te da mucho más aguante. Luego habrá que ver, porque también, claro, al contar por menos miniaturas y todo esto, quizás hace falta tener algo más de pegada algo más de pegada me refiero que hay que limpiar más también para conseguir mantenerte en el objetivo. Y también se habla de que hay que ser ofensivos inicialmente, por lo tanto, tampoco descartéis que se empiecen a ver listas en las que directamente se tire el batallón para ir a un drop. Y esto es importante, porque el ir solo a un drop te puede hacer que el rival mueva y luego vayas a mover tú. Es decir, tú vas a mover tus 10 pulgadas, el rival a lo mejor ya se acercó y al acercarse consigues la carga. De hecho, tenemos formas de cargar con 3d6, los Man Cruisers pueden también correr, puedes hacer que corran más, una unidad de 3, pues corra que mueva 14 automáticamente y luego pues cargue, incluso que carguen con 3 de 6. Bueno, hay formas de bufarlos. Entonces, no es descabellado pensar que una de las opciones es ir al one drop. Que ya digo que no digo que sea que vaya a ser lo más óptimo, pero es una opción que hay ahí. Y luego podemos seguir haciéndolo de llevar pues múltiples artefactos, pues como siempre, para bufarnos. Entonces yo creo que este rasgo y ese artefacto están bastante bien. Sobre todo, bueno, el artefacto yo creo que es el mejor, incluso sin ese rasgo. Luego hay el amuleto del destino, el genérico, que da salvaguarda de 6, que sigue siendo bueno. Y el tomo arcano para darse Flaming Weapon, que aunque ya es un poco peor que antes, seguro, el que más se beneficia es el Wall Stomper del tomo arcano, porque es el que más ataques va a tener de media. Entonces el que mejor lo puede llevar, sobre todo cuando el ejército rival tiene miniaturas, o sea, cuando te pegas contra 5 o 6 miniaturas, pues ya le sacas rendimiento, ese +1 al daño. Pero bueno, ahí está. Entonces, si tenemos aquí la tribu del Kraken Eater, la tribu Taker. De los rasgos, tiene el Very Acquisitive, que puede llevar 2 artefactos encima. Esto está bastante bien porque tenemos este artefacto, como decíamos, la protección, por ejemplo, para que tenga más aguante. Y luego tenemos Glowy Lantern, por ejemplo, que es como el tomo arcano, nos permite lanzar un hechizo y los permanentes los lanza al doble de distancia. Entonces sería una buena forma de tenerlo. Pues siendo mago, que te puedes intentar dar pues un escudo místico, por ejemplo, para tener más aguante. O te puedes tirar ese Flaming Weapon para hacer más daño. Tienes ahí opciones. También puedes llevar un permanente. En algunas listas sobran algunos pocos puntos, pero tampoco os penséis que sobran ahí muchísimos. Quizás para poder lanzar el Burning Head o alguna cosa así, se puede hacer.
pero fuera de ahí tampoco os penséis que sobran mucho los puntos en este tipo de listas, salvo que hagáis listas, vamos a decir, subóptimas para intentar llevar el permanente. Y aún así, llevar permanentes, no, yo lo llevaría para, si queréis, para completar, si vais este artefacto. Pero ya os digo, a lo mejor os conviene intentar ir a por el triunfo, dado que ahora pues, hay ciertos ejércitos potentes en magia y es fácil que no coléis ninguna magia al no tener buffos de ningún tipo, salvo que tengáis una escenografía que os den +1 a lanzamientos. Entonces creo que eso sería una buena combinación con el rasgo Very Acquisitive y lleváis eso, la linterna y el Scud Shield. Y luego, lista que podéis hacer. Pues mira, si queréis ir ya a lo directo, podéis llevar 4 Kraken Eater. Pero también podéis llevar 3 Kraken Eater y un Gatebreaker. El Gatebreaker no se beneficiaría de ese +5 a la hora de contar en los objetivos, pero te aporta un poco más de daño. Y tienes a los 2 Kraken Eater, es decir, esto sería una lista clásica de libro de segunda. Pero bueno, creo que lo tenéis ahí, sería una opción. Y dentro de lo que hay, creo que incluso para mí sería lo más óptimo. Pero ya os digo, esto es todo muy de primeras, hay que probar y bueno, yo os doy simplemente una idea. Luego a partir de ahí podéis moldearla, desecharla, lo que queráis. Simplemente pues comentar algunas cosas. Siguiente, Tribu Breaker, como el Gatebreaker como general. Tenemos también cosas interesantes. Sabéis que en general es el que más pega. Y tenemos, por ejemplo, y lo que tienen es que elige un bufo, sabéis lo de el +1 impactar a ciertas unidades. Creo que el rasgo que tienen, que es Extremely Bitter, que te permite elegir 2 buffos, tanto para afectar a Gatebreaker y a Mancruisers. Creo que es muy buena opción el llevar 2, elegir 2, porque eso os permite que prácticamente los Mancruiser y el Gatebreaker prácticamente casi siempre vayan a tener un +1 a impactar. Y nos puede venir bien, pues, ¿sabéis lo típico de tengo -1 a que me impactes? Bueno, pues me doy ataque total y ya está. Tengo ataque total más el que tengo propio de facción, por lo tanto tengo +2 a impactar. Y esto nos va a dar pues daño, que a lo mejor sí que lo necesitamos. Entonces, ya os digo, me parece una buena opción. Eso como rasgo. Luego, como artefacto, tenemos aquí el Kingslayer Cole, que da +1 a herir contra héroes. A ver, yo creo que no es el más óptimo, digo de los 2 que tiene, creo que es el mejor, pero no creo que sea el más óptimo. Creo que hay de los genéricos, pues los hay mejores como hemos visto. E incluso la salvaguarda de 6 me parece mejor. Contra este +1 que hay contra héroes, va bien si os pegáis con cosas como, no sé, un devorador, keeper, un marchaón, cosas así, o héroes un poco grandes. Contra héroes que tengan 5 heridas, ¿puede ir bien? Sí, si hacéis combate múltiple, en plan, pues ya que tengo +1 a herir, pues voy a aprovechar, voy a dividir ataques y es más fácil que no los falle contra ese héroe. Por lo demás, no, me parece un poco limitado. Y opciones de lista, os diría que se puede llevar 2 Gatebreaker, un Kraken Eater y una unidad de 3 Mancruiser o 3 Mancruiser sueltos, como queráis llevarlo, dependiendo cómo lleve ese tema de batallones, por ejemplo. Creo que sería una opción. ¿Por qué? Pues porque los 2 Gatebreakers se beneficiarían y los Mancruiser se beneficiarían de este +1 a impactar, por lo tanto irían todos bufados. Y el Kraken Eater nos da lo de mover los objetivos, que es una habilidad muy buena y nos permite pues recolocar el objetivo también en una zona que no nos interese más. Tenemos directamente para una táctica también que nos la puede hacer. Entonces me parece que es interesante siempre llevar siempre que podamos, bueno, depende del tipo de lista, pero que Kraken Eater siempre es interesante. Entonces esta sería una opción, son 1980 puntos, que quedan 20 puntos ahí colgados. No podíais llevar un tercer Gatebreaker porque no daría. Otra opción, para llevar 3 Gatebreaker, ya sería llevando en encarnado. Son 1960 puntos. Y esto es lo que se está jugando ahora, principalmente. Veremos eso, si tocan el encarnado, pues a ver qué pasa, si suben los puntos. Si suben más de 40 puntos, ya no se podía llevar 3 Gatebreakers más encarnado. Pero bueno, ya os digo, sería una opción potente. El encarnado es como si tuviera 36 heridas, por decirlo de alguna forma. Así que es como si tuvierais otro Gatebreaker por allí. Si el rival os echa hechizos permanentes, pues podéis intentar incluso alimentaros. O si te lleva monstruos también alimentarlo, etcétera. Es decir, condiciones también al rival. Más luego, pues bueno, los buffos que da y todo eso. Entonces creo que es una lista bastante sólida. También es lo que creo que se juega ahora. Y bueno, para mí son las 2 listas así más de primeras que llevaría. Ya sé que estaréis pensando, bueno, también se puede el tema de King Brood y cosas así. A ver, del King Brood, que es muy bueno,
Lo vamos a ver ahora. Y luego pues podemos comentar. A ver, King Broad, por ejemplo, lo podéis llevar y dentro de cualquier, por así decirlo, cualquier lista, incluso si queréis llevar lista de Kragnos. Bueno, pues si os parece, vamos a ver primero esto, el del Wild Stomper y el de las piedras, de las bestias. Y luego pues comentamos así al final esto. Tribu Stomper. El rasgo tiene el Monstrosity Toad, el de 40 heridas, que no está nada mal aquí, porque tiene un artefacto que cuando tenemos que se cura una herida en una fase de héroe, y si tiene heridas recibidas más, o sea, 25 más, pues tiene una salvaguarda de 5. Obviamente, si tenemos 35 heridas, pues tenemos ahí 10 heridas para el guard, que bueno, que también hay que ver cuando salta, ojo, que nos pueden matar y ya no tenerlo, pero también podemos tener el problema de que, o sea, tener la ventaja de tener 40 heridas, por lo tanto, es más fácil que este guard nos dure más tiempo, porque tenemos más heridas para aguantar. Así que entre el rasgo, eso, 40 heridas y eso de curar una herida y guard de 5 a partir de 25 heridas recibidas, pues lo veo bastante bien. Y luego tiene el otro rasgo que es Eager for Fight, que es cargar con 3 dados. También lo veo una opción buena. Es decir, podéis llevar o podéis, si no queréis lo del guard, podéis llevar también el del el escudo, el de -1 al rend y esto. Bueno, el de ignorar rend -1, mejor dicho. Y podéis llevar lo de cargar con 3 dados. Es una miniatura móvil que os permite pues tener cierta movilidad a la hora de cargar, un poco más seguro. Y llegar también a donde os hace falta, que a veces pues puede que estos 10 pulgadas de movimiento no lleguen, pues bueno, una forma de tener movilidad adicional y condicionar al rival. Y luego sabemos que aquí los Mancruiser tienen daño adicional contra hordas, es decir, entre 10 y 19 miniaturas más 1 al daño, 20 o más tienen más 2 al daño. Y bueno, los Mancruiser también, pues la movilidad es adicional que tienen por estar cerca de Mega Gargantes. Kragnos no cuenta, pero los Mega Gargantes sí. Entonces, bueno, tiene ahí sus cosillas. Por una habilidad de mando también puedes dar más 1 ataque a lanzar las piedras. Y recordad que aquí el general Wild Stomper es bueno con Mancruisers porque el general puede repetir una habilidad de mando cuando va destinada a los Mancruisers. Es decir, si gastáis un punto de mando en un Mancruiser, por ejemplo, o una unidad de Mancruisers, si tenéis otra unidad y para lanzar piedras, por ejemplo, para lanzar en vez de una piedra 2, si tenéis otra unidad de Mancruisers a rango del general, pues le dais también esa habilidad de mando sin gastar el punto. Entonces, si tenéis Mancruisers separados de 1 en 1, pues lo mismo. Le vais a dar un punto, le vais a dar un ataque adicional a cada uno. Por lo tanto, el Wild Stomper siempre fue para bufar. Y en este caso, pues también, cuando dais más 1 a impactar, si los tenéis separados, pues le vais a dar el más 1 a impactar a todos ellos si queréis. Entonces, bueno, está bien el poder repetir estas habilidades. Y entonces, bueno, como opciones, bueno, aquí sí que podéis llevar, por ejemplo, a King Broad, son 580 puntos. King Broad descuadra mucho las listas. Hay listas arriba que se podían hacer metiendo un King Broad, pero eso ya os implicaría pues quitar otro Mega Gargante y a lo mejor meter 2 Mancruisers. Ya no os da para 3 Mancruisers siquiera. A lo mejor tenéis que llevar 2 y hacer una lista de 1900 puntos o 1920, cosas así. ¿Se puede hacer? Sí. De hecho, hoy en día alguna lista también se tiene visto así con bastantes puntos faltantes, pero bueno, creo que no es lo más óptimo, creo. Entonces tenéis King Broad, Wild Stomper, una unidad de 3 Mancruiser y luego podéis llevar otra unidad de 3 Mancruiser o 3 Mancruiser sueltos. Estos serían 1930 puntos. ¿Podéis meter otro Mega Gargante más grande? Sí, pero bueno, esto era pensado para llevar una lista con los pequeños, para llevar Mancruisers. Repito, King Broad, Wild Stomper y 6 Mancruiser en la configuración que queráis. Y luego habría otra que sería, por ejemplo, 2 Wild Stomper y 2 de Mancruiser. Sería otra opción también. O sea, 6 Mancruiser y 2 Wild Stomper. También tenéis la opción y son 1950 puntos. Son un poco más, pero tenéis 2 Mega Gargantes. A ver. Sí, es decir, sube un poco porque lleváis 7 Mancruiser, 2 Wild Stomper y 7 Mancruiser. Metéis un Mancruiser adicional aquí y tenéis algo de reducción por no llevar a King Broad. Bueno, es otra opción. Los Mancruiser, recordad que salvan a 5, así que recordad que tienen menos daño, por lo tanto hay que rentarlos pronto, que si no, vuelan. Y lo último, que sería la tribu Smasher. Aquí directamente a mí, este personaje como tal, me podéis dejarme en los comentarios. No le veo una ventaja así directa frente a los otros, en general. No le veo una ventaja grande, porque incluso en la pegada y todo esto. Que sí, que a lo mejor porque sobre todo porque se va degradando el perforar
y estos ataques, es decir, contra un ejército que tenga un poquito de chapa, es un problema que se nos degrade la perforación porque ya no hacemos daño. Casi prefiero tener menos ataques que perforen, que dice, bueno, si entra el ataque es más fácil que haga daño, que no que tener ataques que tampoco son muchos, son 3 ataques. Son pocos ataques que impactan y hieren bastante bien, pero que luego si no tenemos perforación es fácil que nos lo bloqueen. Por lo tanto, digo que no es lo que más me gusta. Como rasgo tiene el CS Green, el que ve en verde. Una vez por batalla tiene salvaguarda de 4 contra mortales, lo puede hacer en cualquier fase. Es decir, si el rival nos carga con una miniatura que hace mortales, pues podemos gastarlo y decir, pues al 4 más te ignoro los mortales. Y si era una forma de tener, pues aguante, también lo podemos hacer al revés, cargar a una unidad que haga mortales y decimos, bueno, es que no la voy a matar, o yo que sé, me va a pegar al principio, pues entonces lo aprovechamos y lo usamos y decimos, bueno, pues ya que me vas a pegar antes y tal, las 4 más, las mortales te las bloqueo. Sería una forma. O yo que sé, que si vais contra Lumineth, pues estáis trabados contra los arqueros o contra Cluleboy, por ejemplo, también, que hace muchas mortales, pues tendríais opciones. Recordad que esto pues, también hay que saber también cuándo usarlo con cabeza. Y luego, bueno, que de todos modos tenéis el rasgo genérico también que lo podéis llevar, pero de los 2 que tiene me parece el mejor. Y artefactos, a ver, los 2 que tiene están bien a su manera. Sigo pensando que no son los mejores, pero bueno. El de Shattered me parece bastante bueno. Es contra héroes, contra monstruos y máquinas de guerra solo, no contra unidades convencionales, si no sería la leche. Que si sacas un 6 para impactar con el mazo, a ver, que tampoco son muchos ataques, pero si te sale un 6, rompes la armadura durante el resto de la batalla. Es decir, no se puede mejorar lo que es la salvación. Eso realmente es una habilidad muy buena. Porque, claro, es decir, si el rival no puede darse bonos a salvar, pues ojo, que eso es bastante potente. Pero bueno, creo que como son 3 ataques, tampoco es habitual, solo contra ciertos enemigos, pues bueno, es un poco limitado en ese sentido. El otro artefacto que tiene, Mantle of Tusk and Horns, es un WAG que una vez por batalla da +1 a impactar. Si comparamos esto con lo que tienen, por ejemplo, el Gatebreaker, que tiene ese +1 a impactar ya de base, aunque bueno, a ver, que solo se da a los Gatebreakers, por supuesto, aquí se tendrías que hacer con ellos. Pues realmente creo que no rentas tanto. Me parece el otro, aunque esto es, pues sí, WAG una vez por batalla, +1 a impactar a todas las unidades, pues bueno, los otros ya lo tienen, por así decirlo, de base, no tienen que hacer una vez por batalla, tendrían siempre, entonces parece un poco más limitado. Y la habilidad de mando que tienen, que es hacia los Mancruiser, al inicio de fase de combate, pues pegan sin estar degradados y luego pegan al morir si no lucharon aún. Esto más que ofensivamente, quizás interesa más defensivamente. Nos cargan unos Mancruiser, que los podemos tener separados incluso, o todo junto, como queráis. Y lo que vamos a hacer es que peguen sin degradar, y si nos queda alguno vivo, y en caso de que veamos que nos lo van a ventilar, que nos van a matar, o nos pueden matar a varios, pues para que peguen antes de morir. Es limitado porque esto es en fase de combate, si nos maten a disparo, por ejemplo, con magia, ya no nos sirve. Y bueno, también si gastamos esto, obviamente no podemos gastar otro, pues un defensa total, que a lo mejor nos ayuda a que nos mueran menos. Esto, pues bueno, es hacer un poco, devolverle ahí un poco de venganza. Así que bueno, no me termina de convencer del todo. En una lista como esta, pues se podía meter 2 de estos, un Kraken Eater, por ejemplo, y 3 Mancruiser, por ejemplo, como ejemplo de ello. Pero bueno, no lo veo. Para mí no es el más interesante, que a lo mejor me equivoco, pero no lo veo el más interesante. Y luego, así alternativas, cosas así un poco más distintas. Se puede llevar, por ejemplo, Kragnos. Bueno, esto ya vamos a sacarlo de aquí para no confundir. Se puede llevar cosas como Kragnos, King Broad, el Encarnado y 2 Mancruiser. Todo esto es muy volátil por el tema del Encarnado. O sea, bueno, simplemente por el tema del Encarnado que no se sabe qué va a pasar. Pero si queréis meter a Kragnos tenéis ahí una opción. Otra con Kragnos sería, por ejemplo, Kragnos, un War Stomper, cargando, por ejemplo, con 3 de 3, que lo puedes tener por un lado, y Kragnos que vaya acompañado de 5 Mancruisers, es decir, Kragnos, War Stomper y 5 Mancruisers. Uno podéis meter una unidad de 3 y una de 2, pero tendríais ahí una opción. 1920 puntos, que queda un poco ahí, un poco suelto de puntos, pero es que lo único que tendríais en todo caso, pues en vez de llevar War Stomper, pues llevar un Mega Gargante más grande. Os sobran 80 puntos. Podéis llevar un Gatebreaker, por ejemplo. Sería una opción. Kragnos, Gatebreaker, 5 Mancruiser, por ejemplo. Entonces, bueno, tenéis ahí alternativas.
Otra que sería pues, King Brood, Gatebreaker, Kraken Eater y Encarnado. Sería quizás de lo más ofensivo que se puede hacer. King Brood, Gatebreaker, Kraken Eater, Encarnado. Pero lo mismo, depende de lo que pase con el Encarnado, pues se podrá jugar o no, o será útil o no. Entonces, bueno, os he dejado aquí eso, un poco conclusiones, ya un poco después de haber visto el libro, ver un poco el daño que hacen y ver así un poco los artefactos y todo. Y nada, ahora lo que falta es testear. No creo que haga ya vídeos de combos aquí. Hay un combo que es que se puede hacer, lo puedo decir. Que en el otro vídeo creo que ya lo dije. Cuando hacéis la embestida monstruosa de coger un monstruo y moverlo, lo podéis poner detrás de vosotros. Luego con ese apiláis hacia la unidad que tenéis delante, porque vais a estar más cerca. Y detrás podéis tener otro mega gargante que le pegue a ese monstruo o no tener nadie y que ese monstruo se quede ahí. Pero si tenéis un mega gargante detrás, podéis hacer que pegue último, o sea, intentar al 3+, que pegue uno de los dos últimos. Y le vas a pegar a la otra unidad después de destrabarte y luego vas a pegar a ese monstruo, le vas a pegar con otra unidad. Y esto lo podéis hacer si no os dio la carga con lo de atrás, por ejemplo, si os quedó ahí destrabado, pues bueno, es una opción que tenéis. O si no se quedó destrabado, si conseguisteis cargar y quieres acercar al monstruo para que le pegue el otro, pues se lo echas ahí para que le pegue él, quitas de objetivos, etcétera. Hay formas interesantes de hacerlo. Luego también lo de que huyan miniaturas, pues también hacerlo con cabeza, porque si al rival le huyen 2 o 3 miniaturas, a lo mejor luego no podéis hacer pisotón con el otro, por ejemplo, o algo así, porque eso os queda más de 3. Que también tened cuidado, porque si os quedáis a más de 3, porque si hay miniaturas o el pisotón o lo que sea, pues luego tened cuidado también, porque luego podéis mover, es decir, como cargasteis vais a poder mover, pero cuidado no os apile el primero y apile hacia otra miniatura que está más cerca y se os escape y luego ya no lleguéis. Que aunque tenemos rango 3, es decir, 6 pulgadas de daño que podéis, o sea, de alcance que vais a tener entre apilar y luego pegar, pero cuidado con esas cosas. Y sería un poco así lo que se ve. Luego también lo de combos, pues ya sabéis, Kragnos con ese 3D3, 3D6 de carga, que puede dar a las unidades que estén cercanas, a 12 completamente. Y luego el Wire Stomper, pues un artefacto con el rasgo, ya me acuerdo cuál dije. También cargando 3D6, pues una forma que tiene, pues es el rasgo. Pues puede también estar ahí a la par en otro lado, también con esa movilidad. Es una opción. Y Kragnos no descartaría que se empiece a ver un poco ahora, por lo menos ahora para probar, porque Kragnos es una miniatura que pega bastante, también tiene, o sea, en los puntos vale por muchas miniaturas. Y bueno, el problema es que se come muchos puntos, pero ya os digo, no os descartaría que se viera alguno, e incluso que se vieran listas con mancruisers sueltos para hacer pantallas. Es decir, podéis decir, pues me da igual, voy a intentar coger un artefacto adicional y me voy a poner ahí un par de mancruisers a modo de pantalla, en plan, si el rival me va a para pegar con algo fuerte, pues que le cueste posicionarlo, porque entre escenografía más el mancruiser que pongo ahí a un lado y al otro, que le cueste llegar. Bueno, se puede hacer, incluso con mancruisers separados. Si no, obviamente el mancruiser en unidades de 3 pues tiene el beneficio de tener un ataque adicional por el líder y tener también la embestida monstruosa. Entonces, bueno, uno de ellos tiene la embestida monstruosa. Entonces, bueno, son cosas que se pueden hacer, son cosas interesantes que se pueden hacer. Así que bueno, vamos a ir dejando aquí el vídeo. Ya os digo, podéis dejar vuestros comentarios, si alguna cosa me he equivocado, alguna cosa tenéis alguna duda, queréis aportar, ya sabéis, dejad el comentario y os responderé. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.